¿no? Sí, no se aguanta. Bien, ¿cómo van con el tema de los módulos? Hoy es el último día, la última charla. Bien, a mí me falta hacer el de deshidratación nomás. Bien. Ahora, hasta que mi compañero se ponga en línea, la pregunta era simple en relación a esto. ¿Qué fallas o qué aconsejarían para el próximo curso? A nivel general, ¿no? Desde el punto de vista de la inscripción, desde el punto de vista del material bibliográfico, contenido, qué quisieran ustedes presentar o qué otro tema quisieran que le demos. A mí me pareció que estaban muy buenos los temas, pero estaría bueno un poco más de farmacología. Bien. Yo creo que eso estaría bueno. Farmacología en relación a alguna patología en especial o a nivel general o en parte crítica. En parte crítica, digamos. Sí. Bien. Digo, quizás todos los temas que vimos, reforzar un poco o aumentar lo que es farmacología un poco más. Bien. Sería el manejo más que todo. Sí, sí, sí. También estaría bueno un curso sobre tocoginecología en esa área. Eso entraría en la parte como se diría, de especialidad invitada, porque se estaba pensando que para la próxima sería todo lo que es gastroenterología. Temas como, por ejemplo, hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baja, cirrosis hepática, desde el punto de vista de emergencia, claro está, ¿no? Pero también estaría bastante lindo. Dentro de lo que es el servicio de nosotros, de lo que es tocoginecología, no tenemos emergencias en ese sentido. Lo que sí podemos llegar a tener, y es muy raro, pero lo tenemos, son emergencias pediátricas que se solucionan en el momento y se hace la correspondiente derivación al hospital de base, que en este caso sería el Hospital Materno Infantil. ¿Algún otro tema? Me habían planteado la vez pasada de mecánica ventilatoria. ¿Ustedes qué opinan? Ah, muy buen tema. Sería muy interesante. Y eso sería desde el punto de vista del seteo y el manejo del mismo, ¿que no? Sí, sí, sí. El manejo, los cuidados, todo. Bien. Otros temas. Hola, profe. Recién me conecto. Quería saber si propusieron el tema de lo que es drenajes, todo tipo de drenaje, todo lo que se refiere a cuidados. Drenajes. Bien, eso va a depender generalmente de la especialidad. Por ejemplo, en el anterior se habló todo lo que era politraumatismo TEC. Dentro del politraumatismo, bueno, dentro de lo que es el traumatismo encefalocraneal, salen del intraoperatorio y salen con drenajes, con distintos dispositivos de drenaje, ya sea un drenaje ventricular externo, un hemosuctor. ¿Se acuerdan de eso o no? Estaría lindo plantearlo, si lo planteamos a nivel solo de drenaje,
abarcaría todas las especialidades en sí, porque traumatología también tenemos el drenaje laminal, en lo que es cirugía, todo lo que es el Penrose, tenés el drenaje aspirativo, el ECOVAC. Estaría bastante lindo, habría que elaborarlo y verlo desde cómo lo podríamos plantear. ¿Algún otro tema? Vayan pensando, porque de seguro que para el año que viene, en julio, a partir de julio ya estaríamos largando el segundo curso ya directamente en relación a esto de lo que es cuidados en emergencias, cuidados de enfermería en emergencias hospitalarias. Y bueno, quiero ir recabando qué tipo de temas quieren escuchar o quieren aprender un poquito más en relación a lo que nosotros estamos viendo y manejando acá. Profe, Me plantean acá también. sí, Sí, disculpe, sí. diálisis, todo lo que conlleva Sería concepto, manejo, la insuficiencia renal. sí, pero más que nada, o sea, para Bien, saber bien, manejar bien. el aparato. Mm, ok, listo. Está bastante lindo ese. ¿Tuvieron problemas para entrar a la reunión? En mi caso no. Sí, me costó ¿Saben de mucho. compañeros que sí o no? Acá me plantean también el tema de diabetes. Diabetes, medicación, cuidados y complicaciones. Nosotros tendríamos que ver todo lo que es emergencias en sí, lo que es, ¿cómo es que lo denominan acá? Es debut diabético. ¿Cómo se manejaría el debut diabético? Ketoacidosis diabética. También. Y en ese caso ya entraríamos a todo lo que es la lectura de la gasometría. Estaría bastante lindo, bastante lindo. Eso entraría en todo lo que es clínica médica. Bien, algo de lo que es eso de clínica médica. Clínica médica tenemos lo que es insuficiencia renal, tenemos lo que es, bueno, dentro de insuficiencia renal, lo que es la diálisis, tenemos diabetes con sus respectivas ramificaciones. Tenemos, se podría decir que al final, como parte invitada, sería lo que es el manejo de los ventiladores, por una parte. Algo de traumatología, fracturas de caderas puede ser, fractura de clavículas, escápula. ¿Qué más podemos saber o decir? Tenemos de cirugía general, podemos hablar de todo lo que es traumatismo abdominal, o como sea esto, pueden ser pancreatitis, una colecistitis, una colelitiasis, una síndrome fósil acá derecha, herida de armas de fuego, y toda la parte abdominal nada más. Tenemos en la parte de neurocirugía todo lo que es Parkinson, tenemos todo lo que es traumatismos cervicales altos, tratamientos, son bastante complicados los tratamientos también en eso, es lindo y es complicado. Y bueno, se podría hablar un poquito también de lo que es el intraoperatorio, o sea, cómo se maneja dentro de lo que es el quirófano.
la parte de neurocirugía. Estaría bastante lindo para que nosotros también tengamos una visión más amplia de cómo es el manejo dentro de cada procedimiento, porque tenemos el preoperatorio, o sea, todo lo que nosotros manejamos antes de que el evento suceda. Tenemos, después que se diagnostica la situación, tenemos el intraoperatorio, y ese intraoperatorio ya nosotros no lo vemos, sino vemos el postoperatorio. Podríamos plantearlo de ver cómo se trabaja en el intraoperatorio, no sé qué les parece. ¿Qué es lo que se hace dentro del quirófano, por así decirlo? ¿No? ¿Qué les parece la idea esa? Buena la idea, profe. Se lo escucha despacio. Bueno, Cuando estoy en A el ver, celular. capaz que el micrófono no quiere. Ahora, ¿cómo se escucha? yo lo escucho bien. Bien. Decía del tema de neurocirugía, todas las cirugías que sean de trauma de cabeza, de cráneo, tanto hoy en día también se está viendo el tema de las cirugías para el manejo de Parkinson, y bueno, también la parte cervical alta. Y la propuesta era ver si se puede, o ustedes quieren ver cómo es el manejo dentro de lo que es el quirófano, en una operación, una cirugía, y eso lo podría dar un compañero, un enfermero, como parte de lo que es enfermería, siempre y cuando hablando, ¿no? Eso sería una propuesta. Ya de cirugía general ya hablamos. Traumatología, tenemos fractura de cadera, fractura de fémur, cómo es el manejo. De las fracturas de cadera también hay nuevos procedimientos en relación a eso. ¿Qué más tenemos? De clínica médica, tiraron bastantes temas, el tema de la insuficiencia renal, la diálisis, diabetes, la cetoacidosis diabética. También tenemos, bueno, eso sería uno, el otro de cardiología. Podemos ver las taquiarritmias, los bloqueos, los implantes, o sea, los cardiodesfibriladores implantados, los CDI y los marcapasos, cómo reconocerlos, cómo verlos en un electrocardiograma, qué tener en cuenta en un paciente que tenga un marcapaso cardíaco, porque se está viendo muchos pacientes ya con marcapasos. Los pacientes que más se colocan los marcapasos son los pacientes chagásicos, de por sí ya van a tener el marcapaso. A ver, Buenas ¿qué tardes. más? ¿Se Sí, me buenas. escucha? Sí, sí, Soy Georgina de Orán. sí. Con respecto a mí, por ejemplo, me gustaría que aborden el tema de aspectos legales del enfermero en emergencia. ¿Cuál es el límite Ah, que tiene el enfermero? Porque se ve que se observa que muchos compañeros hacen actividades que no deberían, que son claro, exclusivas, claro. exclusivamente médicas. O sea, ¿cuáles son más que nada las que nos avalan en una emergencia, en urgencia, y cuáles son las que directamente no debemos hacerlo? Esa sería una. Lo que se debe y no Eh, se debe de acuerdo a las leyes. sí, la parte legal me interesa muchísimo porque, bueno, hoy en día está muy en auge el tema de, antes no era tan así, pero bueno, tiene razón la gente también en defenderse y en ver si realmente se está actuando bien o no. Entonces nosotros tenemos que estar Bien, bien. preparados porque la gente está mirando, filmando, sacando fotos, entonces tenemos que ser muy cuidadosos en nuestro trabajo y trabajar a conciencia. Pero para eso tenemos que tener información para actuar con seguridad. Bien, listo. Eh, Hay otra que cosa tenerlo que en me, cuenta entonces. otra cosa que, Sí, por ejemplo, a mí me gustaría, creo que sí también lo mencioné en un trabajo, lo mencioné el tema de la interpretación, usted sí explicó, pero bueno, la interpretación del electrocardiograma básico y también la ujú. interpretación de la ¿Alguien me gasometría. regala uno de estos por Bien. El de la gasometría está bastante lindo. Es bastante
es lindo el tema de la interpretación y también cómo lo relacionas con la sintomatología. Así es. Vos interpretás la gasometría y todo lo que ves en la gasometría lo estás viendo en el paciente. Ujú. Hacer una correlación sería lindo, estaría bastante bueno. Hay que ubicarlo Porque en un somos, lugar y lo podemos mm, hacer. no nos olvidemos que somos un equipo, no somos Tendría que haber tenido simples auriculares. números que tenemos indicaciones, sino que tenemos Claro. eh, que saber, amigos. No, Por ejemplo, yo realizaré un electro y me gustaría también el tema de la interpretación básica, como usted dice, para reconocer las emergencias y bueno, decirle al médico que a lo mejor está Eran clases. ocupado, nosotros tenemos 2 o 3 médicos a veces por guardia. Si están muy ocupados, por lo menos ir alertando y a quién darle la prioridad realmente para que ingrese a un claro. salud. Sí, y sí. Y sí, la verdad que sí. Es conveniente y aparte es por eso mismo, ese fue el objetivo principal de por qué se inició todo esto. Es de iniciar y elevar los signos de alarma del personal. Así es. Qué Sí, la mala verdad que que es bastante muy interesante y como siempre, como en todas las cosas, no siempre hay alguien parecida a la que tiene que cuenta. mejorar, pero está bueno esto de interactuar para poder ver qué se puede mejorar. Más colorido. Bien. Otro tema. Dice algo para vos. Profe, Dice, onda, Paciente oncológico. Sí, estaba viendo algo en relación a los pacientes oncológicos. En ese sentido, nosotros lo recibimos ya cuando ya está, se podría decir que en sus últimas etapas. Habría que verlo, plantearlo desde el punto de vista del trabajo humanizado. ¿Cuándo están las remeritas? La pregunta es para todos. Y en otro tema que vayan viendo o quieran plantearse. Y de neurología, recuerda que hablamos de todo lo que era epilepsia, todo lo que era convulsiones. ¿Saben o han escuchado han escuchado hablar alguna vez de alguna patología neurológica en este caso? Tenemos ahí, les voy a ir mencionando para que vayan viendo un poco a ver qué puede ser. Tenemos lo que es el síndrome vertiginoso. Esquizofrénica. Los esquizofrénicos moderadamente sí se lo puede tratar ahí. Tenemos el síndrome vertiginoso, bueno, las convulsiones, las epilepsias. Tenemos también, ¿cómo es que se llamaba esto? Bueno, hay varias en sí, pero Profe, no por se me viene a la mente algunas. pacientes que ¿Sí? han ingresado por intoxicación, tratamiento, todo. Ah, No bien, tengo bien, muy bien. buen audio. La intoxicación medicamentosa. Sí, en Distintos sí, tipos de porque intoxicación en sí. sí, porque hay niños que puede ser que se hayan, no sé, tragado un poco de lavandina, alguna cosa así, hasta grandes que también, no sé, por alcohólica, por droga o por alguna cosa. O sea, Bien, yo hablo así, sí, bien, desde el bien. niño hasta... Ese sí está bastante completo y está bastante lindo. Sí, lo podríamos presentar. Sí, dale. Otro tema.
Podría hacer algo ACVs de era. profundizar lo que es farmacología en pediatría o una general por Mm, los medicamentos ototóxicos y nefrotóxicos. podría ser, habría que ver y hablar nada más. Una Bien. observación justo me hizo acordar la compañera que acaba de hablar. Sí, Me gustaría que cuando cada profesional de cada módulo se haga hincapié bien en la parte de enfermería en cuanto, por ejemplo, el tema de medicación. Si bien hay cosas básicas que las sabemos, pero también recordemos que tenemos estudiantes haciendo el curso. Por ejemplo, hablaban del sí. uso de la nitroglicerina. Me gustaría saber, en caso, por ejemplo, si bien yo ya sé, pero ya tengo mi antigüedad ya, cómo va diluido, si hay otra opción o no. Estoy haciendo otro curso donde nos dijeron, por ejemplo, que en una CB no se pone dextrosa, sino es solamente fisiológico porque daña más la zona de penumbra desde que se le Claro, lo realiza que la hace es venoplastia. producir un edema. Así es, nosotros, por ejemplo, eso no lo teníamos, ¿sí? Mm. Y eso Es que, lo vimos con el curso. Ujú. claro, ahora lo que sí tenemos que tener en cuenta en relación a eso, es todo paciente que viene, que es internado, se coloca solución fisiológica. En los pacientes con con traumatismo encefalocraneal, con muchísima más razón se coloca Sí. solución fisiológica. Ringer en algunos casos. Sí, sí, eso nos dijeron, Pero, bajo ningún punto de vista el Estroza y toda medicación que vaya diluida, que vaya y a eso iba, en que cada módulo haga hincapié, por favor, a las alternativas en cuanto a diluciones, más que nada de la medicación y los cuidados que nosotros como enfermeros debemos estar alertas a esa medicación que muchas veces no la manejamos y hay otras que sí, que normalmente sí, sí la usamos. O por ejemplo nos dijeron el abetalol no se usa en adultos, sino en adultos comunes me refiero, sino en embarazadas. Y acá, por ejemplo, nosotros lo estábamos usando también. claro, la betalol es, cumple casi la misma función que la Sí, nitroglicerina, te hace bajar la presión. Pero sí. ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? El labetalol lo hace muy lenta y pausadamente, a diferencia de la nitroglicerina. Ujú, Se así es. trata de buscar en un paciente con ACV en periodo de ventana que tenga una TAM, o sea, una tensión arterial media de 130, de 110 a 130, para evitar esa densidad del periodo de ventana y en vez de que sea más fructífero para el paciente, es más dañino en este caso. Así El es. NTG lo que va a producir es que le absorba rapidísimo más la cosa y le produzca más y en vez de que sea un ACV isquémico, pasa a ser un ACV hemorrágico. Sí, sí, tal cual. Bien. 14:30 empezamos el curso. No sé, mi compañero todavía no se puede conectar, parece, pero bueno, de ahí iniciando yo. Bien. El tema de hoy que se va a tratar es todo lo que es gran quemado dentro de las primeras horas y también electrocutado. ¿Por qué se eligieron estos temas? Aunque son muy pocas las situaciones que pasan, cuando pasan, pasan y son muy grandes y son de difícil atención, y son pacientes que quedan por largos periodos dentro de lo que es la internación hospitalaria. Más aún cuando no son tratados o no son valorados de la manera correspondiente. Por eso mismo se eligió este tema. Bien. Ahora les pregunto, ¿ustedes tuvieron la posibilidad de manejar algún pacientito con gran quemado o electrocutado? Quemado, sí. Sí, Quemado sí. sí, sí. Bien. No, Electrocutado todavía no. No, no, También el electrocutado. Bien. Bien. Me esperan un segundito y ya iniciamos. Bueno. bueno, profe.
Nuevo, Listo. Ahora sí. ¿Me escuchan? sí, ahí se escucha. Bien, vamos a iniciar. El Hospital San Bernardo tiene y se está remodelando lo que es el servicio de plástica y quemados. Teníamos dos sectores grandes, uno que era el tema de pacientes de área restringida y área no restringida. En el área restringida entraban pacientes ya de gran quemado con una superficie corporal superando ya los 70%, ya conectado en ventilador mecánico, y los pacientes de área no restringida, que eran pacientitos que podían movilizarse y no tenían requerimiento de oxígeno u otras cositas. Bien. Ahora, para iniciar con este tema tenemos que tener en cuenta y reconocer lo que es la piel, que es la parte del órgano más dañado en este tipo de situaciones. La piel es una estructura bilaminar que cuenta con una capa externa y una capa interna. La epidermis es una capa impermeable, la dermis contiene todos los anexos de la piel. Tenemos que tener en cuenta las funciones de la piel, que en este caso son tres funciones muy grandes y específicas, una que es la de protección, la de termorregulación y las funciones sensitivas. Bien. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud en relación a lo que es la quemadura? Es la lesión de la piel o de otros tejidos corporales causados por la acción de diferentes agentes físicos, químicos o biológicos. Es la destrucción tisular. La destrucción tisular resulta de la coagulación y desnaturalización de las proteínas o ionización del contenido celular. Ahora, para esto tenemos que iniciar por los agentes etiológicos y tener en cuenta cuáles son para poder iniciar los tratamientos correspondientes en este tipo de pacientes. ¿Ok? Ustedes me van parando si no entienden, ¿ok, chicos? Perdón, tenemos que... Bien. Los agentes físicos, químicos y biológicos. Los agentes físicos pueden ser el sol, los rayos UV, flash, el calor irradiado, líquidos calientes, escaldaduras, frío por descompresión brusca o gases a presión, frío por clima, la hipotermia, cuerpos sólidos incandescentes, el fuego directo, ya sea flama y llama, radiaciones iónicas, radioterapia, la bomba nuclear, electricidad, en este caso alto voltaje, bajo voltaje, con corriente directa o corriente alterna. Bien. Los químicos tenemos los ácidos, las alcalis, medicamentos queratinolíticos, urticantes, hidrocarburos por contacto, entre otras serían otras sustancias, el cemento, y ahí también estaría la cal. En los biológicos, las resinas vegetales, sustancias irritantes de origen animal. Siempre vamos teniendo en cuenta cada una de estas cosas para cuando lleguemos en el momento de hacer la valoración del paciente, las preguntas de rigor son las que nos van a salvar y nos van a ayudar a continuar con el tratamiento. Los tipos de quemaduras según origen pueden ser térmicas, eléctricas o químicas.
Las más frecuentes, el 80% de los casos, de acuerdo con los mecanismos de producción, son quemaduras de contacto por fuego directo, por frío o por radiación. Las quemaduras eléctricas, quemadura eléctrica directa, por arco eléctrico, por ignición, el paso de la corriente por la ropa incendiada de la misma y produce la quemadura. La química, quemaduras por ácidos y por álcalis. Bien. Aquí aparece un cuadro en relación a los tipos de quemadura que se le puede clasificar como A, AB, B y ABB. Y esto también se puede correlacionar con otro que es el de Converse and Smith, que lo va a clasificar de acuerdo al grado 1, grado 2, grado 3, bueno, ya sea profundo o superficial. Eso es a manera de observación y a manera de evaluación para ver lo que se ha dañado en sí. Si vamos a hacer una lectura del cuadro, vemos que el tipo A se puede decir que es un grado 1, donde hay una lesión epidérmica. El extracto cutáneo que se ha lesionado es la epidermis. La curación espontánea sin secuelas de este tipo de pacientes es de 7 días. Si vamos a algo mucho más complejo, podemos agarrar el tipo ABB, que es de segundo grado, que es profundo, donde afecta la parte dérmica profunda y la parte de la epidermis, la dermis papilar, sin afectar las faneras profundas. Habitualmente este tipo de pacientes terminan con secuelas, que tienen que ser injertos, y la parte estética es la que más se afecta. En algunos casos pueden requerir escarectomía tangencial, o sea, es el corte de la lesión necrosada. Eso se llama la escarectomía y eso se lo hace en quirófano. Cuando ya en la parte de la piel no tiene vida o no tiene irrigación sanguínea o perfusión sanguínea. Bien, eso lo vamos a poder, este tipo de situaciones se lo puede observar y se los puede ver al paciente y se lo puede clasificar cuando tiene la lesión, pero después de haber hecho la valoración correspondiente, el tratamiento correspondiente de este tipo de pacientes, ya que se tiene que hacer en menos de 2 horas todo esto. La clasificación, lo que hablamos hace rato, la profundidad según Beneman, tenemos el tipo A, son superficiales, dolor intenso, eritema y flictemas. Es como cuando se tiran con el agua caliente, no sé si se acuerdan, no sé si se quemaron en algún momento, o cocinando se queman con algo y queda como una cicatriz y después al día siguiente o a las horas aparecen las ampollitas, las flictemas. ¿Bien? El tipo ABA son intermedias, afectan epidermis y dermis papilar. El tipo ABB son intermedias y la epidermis, dermis, papilar y retículos. El tipo B afecta a la dermis, en la epidermis, el tejido celular subcutáneo, pudiendo llegar hasta el plano óseo del organismo. En este momento, con el paciente, cuando tiene este tipo de quemadura, ya no tiene dolor. La piel está blanquecina, es de color café, arrugado y dura. Les puedo dar un ejemplo en relación a esto. No sé si, bueno, de seguro gran parte ha podido agarrar un cartón, ¿o no? Chicos. Chicos. Sí, profe. Bien. Hagan de cuenta de que tienen ese cartón duro, que cuando ustedes lo golpean se siente esa rigidez, ese color medio
amarronado tirando a blanco. Es así como se pone la piel de un paciente quemado tipo B. Se pone duro, rígido ese tipo de la piel. Y eso quiere decir que ha afectado mucho más de lo que tendría que haber afectado, pudiendo llegar hasta el hueso. Bien. Hace rato hablábamos en uno de los primeros cuadros en relación a la afectación. Hablábamos de Converse en Smith, hablaba se clasificaron en 3 grados, grado 1, grado 2, grado 3, y lo que afectaba a cada uno. Tanto en la clasificación anterior como en la de ahora, a mayor profundidad de la lesión, menor dolor del paciente. ¿Por qué? Porque ya se han muerto o ha quemado las fibras sensitivas. Los nervios sensitivos están quemados, por consiguiente el paciente no va a tener dolor. Ya sea en este caso, cuando es en segundo grado, que afecta la parte profunda, no vamos a tener dolor, el paciente no va a manifestar dolor en sí. En algunos casos manifiestan la incomodidad propia. Hay veces que también lo vamos a tener despierto. Bien. Bien, acá le podemos mostrar unas figuras en relación a lo que estábamos hablando hace rato. Primer grado, la superficial, donde solo se afecta la parte de la epidermis, la dermis. Vemos, son aquellos que están quemaduras por rayos del sol, los que andan con musculosa o con remerita en pleno día como el día de hoy, están quemados enteros, ¿o no? Se observa una piel colorada, caliente. ¿Se observa o no? Sí, sí, profe. Y en el grado 2 vemos las flictemas. Bien. Y el grado 3 ya vemos lo que ya es en sí lo Una más... preguntita. Sí, pregunte. Las ampollitas, ¿cómo se hace? Se llaman ¿Las vesículas también, una ¿no? ampollita o no es necesario? ¿Cómo la pregunta? De las ampollitas que se hacen, ¿es recomendable reventar las ampollitas o que solas se revienten? Sería recomendable que solas hacer un Sí. vendaje no muy compresivo con las curaciones correspondientes y luego se va saliendo solito. Sí, Ajá, porque bien. se recomienda no reventarlas porque dice que produce infección, o sea, es más propenso el paciente a sufrir infección. Claro, porque Bien. recién se hace la flictema, vos haces que se reviente, es una puerta de entrada a microorganismos. Si vos lo tenés con la ampollita, ya con la flictema ahí y haces la curación encima de esa, se van armando se va armando ese tejido nuevo y cuando se revienta ya no hay la apertura está hecha, pero no hay entrada de microorganismos. Se disminuye, como quien diría. Bien, 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 gracias. bien. En el grado 3 tenemos la carbonización ya directamente. Se llega a ver ese tipo de piel y en la que yo mencioné hace rato, de esa piel turgente, dura, carbonizada, dura, marronada, que parece cartón. Y si se ha consumido mucho más, llega hasta el hueso y puede tocar hasta el hueso. Bien, Una pregunta. dígame. En las quemaduras de tipo 3, ¿es recomendable tener la herida seca o húmeda? ¿La qué? La quemadura tiene que, o sea, secarse o tiene que ser una herida húmeda. Bien, ya vamos a llegar a eso, ¿ok? Ah, bueno. Porque eso dentro de los cuidados. Ahora Ah, estamos ok. viendo el tema de la parte teórica, lo que es el reconocimiento de los tipos y cómo se clasifican las quemaduras.
Ok, ok. Bien, vos haceme recordar nada más en el momento que lleguemos a los cuidados. Bien, Bueno, bien. Ahora vamos a entrar al tema de la clasificación de las quemaduras, pero desde el punto de vista de la superficie corporal quemada. ¿Cuánto es lo que se quemó y por qué es necesario sacar esto? Nosotros utilizamos la regla del 9. O sea, si están viendo en el cuadro, en la diapositiva, van a ver que tienen muchos 9. ¿Se dan cuenta o no? ¿Están observando? Sí. Bien. Ahora, yo les pregunto una cosa. En el brazo te dice 4,5 y en el miembro te dice 1 y después si se van a la parte derecha de la diapositiva aparece una mano con un 1. Bien. Ahora, la mano va a contar como 1 toda la mano en sí y el miembro va a contar como 1 todo el miembro en sí, toda la zona esa. Ahora les pregunto yo, 4,5 ¿es solo el brazo? Chicos. Sí, es solamente el brazo. Sí, sería el brazo, solo. Bien. Es 4,5 anterior y 4,5 posterior. Entre los dos, el en brazo el completo hombro y en sería la mano. 9. Ajá. ¿Se entendió o no? Sí, Bien, cuando hacen la... ¿Con la mano? No, O es sea, hasta la la mano muñeca. Hasta la Ah, muñeca nomás. Bien. O sea, de la muñeca hasta el hombro, donde está figurada la diapositiva, es 4,5 en la parte posterior donde está el codo. Toda esa es la parte posterior, desde muñeca hasta la parte de arriba donde inicia el hombro, sí. es 4,5 completo. Y si vamos de la parte del frente, desde la muñeca hasta donde inicia el hombro, pero donde está la arteria cubital y radial, 4,5 completo. Claro, Y si y te, de la mano sería del dorso y de la palma o solo sería uno completo. uno Lo completo. tomás como uno, ya sea quemado por tanto ya sea dorsal o supino o prono. No hay problema. Bien. Bueno, Bien, si tienen una parte del hombro, del brazo quemado, ya sea del codo para abajo, se divide eso 4,5 dividido 2 y ahí te va a dar el porcentaje. Bien. bien. Sí, sí. Ustedes cuando lo ven al paciente van viendo, van calculando. Hay 9 acá, 2,5 acá, 2,1 acá, 1 de la mano y así. Bien. Ahí te dice en la diapositiva la regla de los 9 de Wallace. La regla de los 9, a cada área del cuerpo se le da un valor de acuerdo a la misma. La regla de la palma de la mano se utiliza la regla de la palma de la mano en donde la palma equivale un 1. Bien, en el tema de los pediátricos ya tiene otro valor, se le utiliza otros estándares. ¿Ok? Acuérdense siempre, tenemos todo lo que es la cabeza, la cara, 9. Tórax superior, 9. Tórax inferior, 9. El brazo completo, tanto de la parte de adelante y de la parte de atrás, 9, 4,5 anterior y 4,5 posterior. Miembros inferiores, 9. Miembros inferiores, 9. Y palma de mano o la mano, 1. Y el miembro viril, 1. Bien. Dice, evaluación y diagnóstico. Es fundamental considerar la extensión de la quemadura, la profundidad de la quemadura, la localización de la quemadura, la edad del paciente, los antecedentes patológicos del paciente,
el mecanismo del trauma o el incidente y de acuerdo a esto establecer el índice de gravedad. Bien, acuérdense, la extensión de la quemadura, profundidad, el lugar, la edad del paciente y el cómo se produjo todo el trauma o este incidente. Bien, eso es primordial para nosotros, o sea, el paciente va a venir lúcido y eso es lo que nos va a permitir a nosotros realizar esa valoración. Bien, criterios para definir un paciente gran quemado. Dice, tiene que tener una quemadura AB o B, en este caso podemos decir un grado 1 o un grado 2 o grado 3, al 20% de la superficie corporal quemada, que sean menores de edad, ya sea o mayores de edad, ya sea menores de 2 años o mayores de 65 años con una superficie corporal quemada de 10% o más. Individuos con quemadura de vía aérea por inhalación de gases tóxicos. Bien, eso también es un criterio. Individuos con quemaduras de cabeza y cuello, quemaduras eléctricas por alta tensión, quemaduras asociadas a politraumatismos, pacientes con comorbilidades, ya sea diabetes, insuficiencia renal o pacientes cardíacos, etc. Bien, vamos teniendo en cuenta las situaciones. Son pacientes que tenemos que tener en cuenta. La extensión, la profundidad, la edad del paciente, el sitio, o sea, la localización y el mecanismo de cómo sucedió todo. Bien, ahora, ¿a quién vamos a considerar quiénes son gran quemado? Los pacientes mayores de grado AB o A o grado 2 o 3 con una superficie corporal del 20%. Los menores de edad o mayores de 65 años con una superficie corporal quemada del 10% o más. Los pacientes que se han quemado las vías aéreas por inhalación de gases tóxicos. Bien, vamos viendo, vamos observando esas cosas porque eso es lo que nos va a ayudar a manejarnos en un paciente gran quemado. Vemos los pacientes gran quemados en su mayor auge en estos momentos, o sea, donde vemos lo que estábamos hablando hace rato. En el pacientito que está de la mano derecha de ustedes, se observa toda la parte de la piel totalmente ya carbonizada, así como, como si fuera cartón. No sé si están observando. Bien, los pacientes llegan de esa manera. Se llama piel acartonada. Estos pacientes ya están entubados, por consiguiente se los tomó como un criterio a ver si hagamos un cálculo rápido. Tenemos tórax superior 9, tórax inferior 9, 9 y 9, 18. Tenemos miembros del aparato reproductor 1, 19. Se observa que está quemado parte de la parte posterior y la parte anterior de las dos piernas, de la pierna derecha más que de la izquierda. Entonces 9, 9 y 9, 27, 28 y 4,5 de los miembros del miembro inferior izquierdo, 29, 32,5 aproximadamente, y no se observa si tiene la cara y el cuello quemado. ¿Bien? ¿Se dieron cuenta de cómo se sacó la superficie corporal quemada? Sí, profe. Bien. A ese 32,5, bueno, se lo multiplica por 4 y menos el peso por el paciente, te va a dar la superficie corporal quemada y eso, en relación a eso, se va a iniciar lo que es la reanimación hídrica que vamos a hablar después. Bien, de esa manera tenemos que empezar a hacer los cálculos nosotros, apenas vemos al paciente. Bien, la quemadura se produce por hiperemia, área erimatosa, estasis, dilatación de la microvascularización, progresa a trombosis capilar y necrosis. Esto se puede salvar.
La necrosis coagulativa es la obstrucción completa de la microvascularización, por consiguiente esto ya está necrosado, ya está muerto y se tiene que hacer la esquerectomía como hablábamos hace rato. Pasa a ser, si esto pasa a ser de local a ser sistémica, hemodinámicamente hay una hipovolemia, es un shock. Tenemos la parte respiratoria donde ingresa con un síndrome de distrés respiratorio. En la parte renal tenemos una falla renal, una anuria, disfunción tubular. Ya vamos a explicar en qué sentido, por qué llega hasta la disfunción tubular, por qué la falla renal. Todo paciente gran quemado se empieza a deshidratar desde las venas, desde la parte vascular hacia el exterior, no del exterior hacia lo vascular. Por eso mismo, todo este tipo de pacientes es como si estuviera transpirando, haciendo mucho ejercicio físico. Es al contrario, está perdiendo todo el líquido de adentro hacia afuera. Bien. Los objetivos del manejo inicial de un paciente gran quemado, en este caso, es prevenir la hipovolemia y el shock, prevenir infecciones asociadas, prevenir la hipotermia, promover el bienestar general disminuyendo el dolor. Bien. ¿Se acuerda que estábamos hablando últimamente de lo que era el ABCDE de los pacientes en código rojo? En la cual A agarra todo lo que es las vías aéreas, el B, la ventilación, la C, la circulación, la D, el deterioro neurológico y la E de exposición. ¿Se acuerdan? Bien. En este caso vamos a ver nosotros lo que es el tema de las vías aéreas. Tenemos que verificar la permeabilidad del control del paciente, verificar cuando viene lúcido y despierto que nos hable. Y cuando nos habla, observar si hay alguna lesión o restos que nos den a conocer que este paciente también se quemó las vías aéreas. En algunos casos van a ver que la comisura labial o la boca se observa muy rojo, y cuando habla le observan como si hubiera, tendría carbón en la parte de las vías aéreas. Esto te va a dar a entender que este paciente se ha quemado las vías aéreas también. Bien, el tema de la ventilación, más que todo, ese intercambio gaseoso se va a empezar a deteriorar porque el paciente va a empezar a deteriorarse también. La C, en el tema de la circulación, el paciente está perdiendo líquido. Si está perdiendo líquido, se está deshidratando. Bien, y hay que hidratar. Se canaliza apenas se tenga la posibilidad con Avocats muy grandes para iniciar la reanimación hídrica del paciente. Se nos recomienda por parte de los médicos también canalizar con 2 vías periféricas o hasta 3 vías periféricas con amplio calibre para rehidratar las venas, porque estas son las que se deshidratan con mayor facilidad y de ahí empieza hacia el exterior. En un momento dado se pensaba que también colocando una vía central llegase a ocurrir, puede colaborar. Se puede hacer la vía central, el médico lo puede hacer la vía central, pero la más recomendable en estos momentos, en este caso, sería las vías periféricas. Bien. El deterioro neurológico va relacionado con lo anterior. El paciente entrando en shock hipovolémico o teniendo una dificultad en el intercambio de gaseoso con la ventilación, este paciente va a entrar a un deterioro, se va a desmayar y se va a empezar a deteriorar neurológicamente. Lo que tenemos que empezar a hacer es la valoración neurológica. La exposición, primero y principal, apenas llega el paciente, verificar dónde está quemado, verificar todo eso y hacer la irrigación para sacar todos los tejidos dañados lo más rápido posible. Bien, esa irrigación tiene que ser con solución fisiológica al 9% y lavarlo y después vendarlo, y ahí hay procedimientos pura y exclusivamente para hacer esos vendajes. Los vendajes se hacen con gasas furacinadas
ya estériles, ya preparados por el servicio del quemado, que nosotros lo que tenemos que hacer es ir a pedirlos y ellos nos dan, los ponemos y hay vendas especiales para ellos en sí. Para ese tipo de pacientes, son vendas muy especiales para ellos nada más. Bueno, se Profe, termina de hacer pero la curación completa y se procede a hacer cubrirlo en su totalidad al paciente para que no pierda el calor. O sea, está perdiendo el calor por la apertura, por el daño de los tejidos, pero nosotros lo podemos cubrir y evitar que pase eso cubriéndolo con más. O sea, abundante frazada. profe, una pregunta. Dígame. Sí, en el sentido ese de canalizar, ¿se pueden observar las vías para poder canalizar? Porque ¿Cómo, ya cómo? no tuve la oportunidad de poder ver, o sea, ¿se puede visualizar las venas para poner la vía? En algunos casos sí, en otros casos no. En Hay esos veces que casos, tenés que ir a la parte anatómica. ajá, bien, bien. Bien. Y busquemos siempre las que ya sabemos donde hay para poder ingresar para hacer. Tiene que ser con AVOCAT grande, un 16, un 14 aproximadamente. Bien, vamos, control de las vías aéreas y la valoración. El paciente, si hay quemaduras faciales, ya sea esta en las cejas o vellos nasales, presencia de deposiciones carbonizadas en la faringe o el esputo carbonizado, carbonáceo, ronquera y edema de vía aérea con compromisos respiratorios, sospecha de daño de vía aérea por dióxido de carbono, deterioro del sensor y dificultad para respirar. Bien, se observa, ustedes tienen que observar, ustedes apenas viene el paciente, ustedes van a observarlo. En la primera imagen, donde está entubado el paciente, se observa toda la cara negrito. ¿Lo ven? Como resto de carbón se observa. Hagamos la ¿Ok? pasarela acá. Bien. Eso es uno. En la última imagen, si observan muy detalladamente, todos están los labios casi morados, pero la lengua la observamos negra. ¿Lo ven o no ven? Sí. ¿Sí? Bien, este paciente, al estar así, tiene riesgo de que se empiece a hacer un edema. Y esto, al producirse el edema, va a evitar que empiece a entrar oxígeno y el paciente va a empezar con dificultad respiratoria. ¿Ok? Vamos al segundo, vamos. Dice, permeabilizar la vía aérea y retirar el cuerpo extraño si se observa. Aspiración de secreciones. Administrar oxigenoterapia. Colocar cánula orofaringia, la cánula de Mayo. Si hay asistencia a intubación endotraqueal, debe ser precoz. Optar por el tubo de mayor tamaño, el de 8,5, ¿para qué? Para facilitar la aspiración de secreciones. Bueno, y el seteo de control del ventilador, auscultar los campos pulmonares para ver si hay una expansión torácica, y en este sentido para ver que la parte B no se haya dañado ese intercambio gaseoso de la ventilación. Sondaje nasogástrico o urogástrico con bolsa colectora. Bien. Bien, hablamos del tema de hace rato, el tema de la ventilación, de la respiración y la ventilación. Todos los pacientes con sospecha de delación inhalatoria deben recibir oxígeno al 100%. Señora, vendía todo nuevo. Sí, Disculpe, ¿podría La pedirle a pandemia, los chicos que tienen el micrófono encendido que lo apaguen porque no se escucha? pero ella veía No con logramos todo, escuchar lo que compañeros, por todo, favor, los todo, que tienen el micrófono encendido, conjunto, remera de moda, de Creo Maradona, que la todo. señora Sandra compañera, Mendoza, me parece. bien, por favor, si van a, enciendan el micrófono solo para hacer las consultas y acotaciones. Bien, continuemos. Todos los pacientes con sospecha de lesión inhalatoria deben recibir oxígeno al 100%. Colocar el oxígeno cánula de Mayo, colocar el oxígeno cánula nasal
al 100%, o sea, poner un flujo del 5 al 10, controlando la saturación del paciente. Administrar oxígeno humidificado, valorar la frecuencia respiratoria del paciente, auscultar los campos pulmonares, observar la expansión torácica y diafragmática y elevar la cabecera del paciente. Bien, ya vamos a verificar el por qué tenemos que hacer esos cuidados. Bien, a lo que hablábamos en relación a la compañera, el tema de la circulación. Evaluar el estado circulatorio del paciente verificando el pulso de la presión arterial y el llenado capilar. La monitorización de los parámetros hemodinámicos. En el paciente quemado es común que haya una pérdida de volumen sanguíneo, por lo que es importante administrar fluidos intravenosos para mantener la perfusión tisular y establecer la presión arterial. Instaurar preferiblemente 2 accesos venosos periféricos de gran calibre, ya sea 16 o 14, en un área no quemada. No está contraindicado colocar acceso venoso en área quemada. Si no hay áreas sin quemadura, es para prevenir más el trombo, el TEP. Bien, tromboembolismo pulmonar. Evaluar el uso de vía intraósea. Luego de estabilizar al paciente, optar por un acceso central de doble lumen. Administrar medicación según orden médica, ya sea analgésicos, protecciones gástricas, anticoagulantes, antibióticos profilácticos, sedantes, etc. Bien, hay 2 cosas a tener en cuenta acá. En relación uso de vía intraósea. ¿Alguien tuvo la oportunidad de hacer algún procedimiento intraóseo, administración de medicamentos intraóseos? ¿Compañeros? No, profe. No. No. Bien. Es un procedimiento que generalmente, últimamente lo están haciendo los médicos, pero no todos. Optan a hacer la flebotomía en algunos casos, los vasculares. Bien. Pero bueno, no está de más empezar a aprender también ese procedimiento, porque eso también lo puede hacer enfermería. ¿Ok? Y el otro, el tema de los accesos centrales de doble lumen. Es para mayor facilidad de nosotros también los accesos centrales de doble lumen, porque se puede ingresar mayor cantidad de líquido también por la vía central. Lo principal de todo esto es recuperar la volemia del paciente. Hay que recuperarla porque está perdiendo mucho líquido y hay que administrar mayor cantidad de líquido todavía. Bien, ¿por qué hablamos del manejo del dolor en el paciente quemado? Porque los pacientes vienen despiertos y en un momento ya no es que vienen con un dolor intenso, están sin dolor por la misma situación, pero van pasando el tiempo y van recién sintiendo el dolor. O sea, en el momento no lo sienten, pasado el momento empiezan a sentir el dolor. ¿Ok? Eso tenemos que tener en cuenta, empezar a ver siempre el tratamiento del dolor para ese tipo de pacientes. Bien. Para el manejo del dolor, hay un médico especialista que hace el manejo del dolor. Nosotros lo único que tenemos que hacer en este caso es, desde el punto de vista de este tipo de paciente, es el tratamiento endovenoso. Perdón. Los tratamientos para el dolor lo tenemos que sí o sí nosotros iniciar con indicación médica, no iniciarlo nosotros. Una y principal, y 2, el tema de los pacientes ya que son posoperatorios de los tratamientos, los implantes de injerto, las medicaciones para el tratamiento del dolor son exclusivas para ellos. O sea, el cirujano plástico
quemado, ya es como que tiene su propia estandarización para este tipo de pacientes. ¿Qué medicamentos, qué opioides se le da? ¿Bien? Dice que en algunos casos puede ser necesaria la sedación profunda o la anestesia general en pacientes con quemadura y compromiso de vía aérea con una superficie corporal superior al 20% tipo AB o grado 2 y 3. Con quemaduras AB de poca extensión son muy dolorosas. Se administra opioides o coadyuvantes según indicación médica. Bien, la sedación, cuando ya sabemos que es un gran quemado bastante amplio, tenemos morfina y que le pasen en paralelo, y también tenemos el remifentanilo en paralelo. Pero en caso de pacientes que están despiertos, la morfina endovenosa o subcutánea. En algunos casos le ponen paralelo de tramadol. Bien. La benzodiazepina, el midazolam es para dormirlos, el paciente para que esté sedado. En los AINES, en este caso tenemos el diclofenac, el ketorolac, el tramadol en algunos casos, ¿bien? Bueno, son calmantes, bueno, que ya el médico va a decidir cómo iniciarlo. El viernes recién nos van a decir nosotros. Ay, qué Bien. vieja. Qué vieja gran puta, boludo. No. Bien, ahora vamos al tema de la fluidoterapia. ¿Por qué decimos fluidoterapia? Tenemos tratamiento, el paciente ha perdido una X cantidad de líquido durante el tiempo de traslado, desde el momento que se quemó al tiempo de traslado y que ingresa. Bien. Este tipo de pacientes se le hay que poner principalmente abundante líquido de acuerdo a la superficie corporal quemada en la reanimación hídrica. La fórmula de Parland nos dice bien cómo iniciarlo. Bien, se observan ahí en la fórmula de Parland, dentro de las 24 horas, el volumen total a pasar es 4 mililitros kilogramos hora sobre la superficie corporal quemada. Esa es una regla. ¿Qué te quiere decir esto? Si ustedes tienen que pasar, póngale 5.000 litros en 24 horas, lo que vamos a hacer pasar dentro de las primeras 8 horas, o sea, de esas 24 horas, las primeras 8 horas, contando desde el momento que tuvo el accidente, que tuvo ese incidente, 8 horas van a pasar el 50% de esos 5.000 centímetros cúbicos, o sea, 2.500 en esas 8 horas. Y en las restantes 16 van a pasar fraccionados los otros 2.500. Los más importantes son las primeras 8 horas, donde va a pasar el 50% del volumen total ya sacada por la fórmula de Parland. ¿Bien? ¿Se entendió o no? O sea, ustedes apenas ven al paciente, está con la vía periférica, conectan el Ringer lactato, abren y que empiece. Hacen el cálculo de acuerdo a cuánto tiene que pasar en 8 horas la cantidad de centímetros cúbicos, el 50% el 50% del resultado de la fórmula de Parland. ¿Ok? Vuelvo. Si tengo que pasar 5.000 centímetros cúbicos en 24 horas para la reanimación hídrica, de acuerdo a la fórmula de Parland, desde el momento del incidente hasta que se cumplan las 8 horas, tengo que pasar 250 centímetros cúbicos en esas 8 horas. En las 16 restantes, pasar los otros 50 centímetros cúbicos. Bien, eso es lo importante a tener en cuenta con este tipo de pacientes. Bien, es lo que hablábamos hace rato. Iniciar con Ringer lactato, solución fisiológica. Los dos. Si no tienen una, inicien con el otro. ¿Ok?
Dice, fluidoterapia, reposición de fluidos. El paciente con el 25% de la superficie corporal quemada de aproximadamente 60 kilos, o sea, ahí está la fórmula ya realizada, el 25 de la superficie corporal quemada por 60 por 4, porque el 4 es un número estándar que se le pone, va a dar 6.000 mililitros en 24 horas, o sea, 12 frascos. Dentro de las primeras 8 horas hay que pasar el 50% de esos 6.000, o sea, 3.000. Vamos a pasar 3.000 en 8 horas, o sea, 375 mililitros hora. Si vamos a hacer a 125 gotas por minuto. Bien, este es a grandes rasgos. Esto ya cuando ustedes tengan la posibilidad, lo van repasando, lo van planteando y se van haciendo los casos solos. Bien. Ese 25% lo hemos sacado de acuerdo a lo que vimos en la fórmula del 9 en el paciente. Y la fórmula de Parlan es la que está por debajo, la que te dice superficie corporal quemada por 60 por 4. ¿Bien? ¿Se entendió? Bien. Esto es lo primordial. Si pueden, lo sacan una fotito a esto y después lo ponen, lo pegan, y eso es lo que para ustedes va a ser la guía de cómo iniciar la reposición líquida. Ya después lo van a tener dentro de la plataforma también al Power, así que no se preocupen. Vamos. La valoración neurológica. Volver a hablar de lo que es esto de la escala de Glasgow, donde tenemos la apertura ocular, respuesta verbal y la respuesta motora, y eso también, esto también sería un tema bastante lindo para verlo, muy como un módulo completo, porque es muy complejo y es muy lindo de saberlo manejar. ¿Ok? Ahora, a simple rasgos podemos hacer una valoración neurológica. El paciente ingresa despierto, en la gran mayoría de las veces ya ingresa despierto, y tiene un Glasgow de 14 en 15 o 15 en 15, del cual se va a ir deteriorando conforme va pasando las horas. Y eso lo vamos a ir observando de a poco. ¿Ok? Bien, lo que hablaba hace rato. La exposición para un buen examen físico, lo que les decía hace rato, vieron, era ver las lesiones que están causadas, hay que hacer las curaciones, lavar con clorexidina, la solución fisiológica eliminando el tejido muerto. Bien, yo les hablé de hablar con, lavar, hacer irrigaciones con solución fisiológica abundante. La clorexidina lo que hace es evitar armar una capa para evitar que entren los microorganismos. Pero también lo que hace la clorexidina al 2%, al ser muy fuerte, deshidrata más rápido la piel. Bueno, eso sería algo en contra de lo que es la irrigación. Yo, en mi caso, lo haría solo con solución fisiológica, la irrigación, para eliminar todo el tejido muerto. Y haciendo con un barrido, con un cepillo especial, el barrido del tejido muerto. Luego se aplica Plazul, en este caso, y gentamicina en crema en rostro. En el rostro nunca se aplica el Plazul porque esto, a la luz del sol, produce que se queme la piel y la piel va a parecer quemada, como si fuera negro. Bien. Cubrir con gas envaselinado o furosinadas estériles. Lo que hacían en el servicio de quemado era preparar un tupper lleno de gasas furosinadas grandes de un diámetro de 30 por 10 aproximadamente para cubrir mayor rango el área quemada. Aplicar apósitos, ya sea en este caso los circulares, la pechera, los medianos. Vos vas y pedís, bueno, acá dentro de lo que es el servicio de esterilización le pedimos
equipos de vendaje para un paciente gran quemado, y bueno, ellos nos dan. Son circulares para muñecas, brazos, miembros superiores. Las pecheras son pura y exclusivamente para el tórax y la parte de la espalda. Bien. Prevenir hipotermia, en este caso el paciente después de hacer la curación lo tapamos y lo seguimos tapando con mayor frazada, con mucha frazada para evitar la hipotermia del paciente, que esto también a la larga o la corta, si tenemos la hipotermia, produce un daño neurológico. Durante este procedimiento, colocar estufas o elevar calefacciones para evitar la hipotermia. El paciente va a estar caliente de por sí, si va así, le controla la temperatura, va a tener unos 37, 38 en algunos casos, pero lo mismo lo tenemos que seguir cubriendo porque este paciente pierde calor porque pierde líquido. Bien, aquí hay un caso. Al shock room ingresa un paciente masculino de 65 años de edad en código rojo derivado por la ambulancia de SAME con diagnóstico de politraumatismo por accidente de tránsito. Refiere al personal de traslado que el vehículo colisionó con otro de frente, incendiándose, quedando atrapado el acompañante al haberse trabado el cinturón de seguridad y sufriendo quemaduras en rostro, cuello y ambos brazos, lado anterior y manos anterior y posterior, tórax y parte del abdomen. El paciente ingresa en tabla rígida con collar cervical. Se observa que en el rostro, lesión por quemadura, vellos de la nariz, cejas y pelo chamuscado. Los brazos y manos con ampollas, el brazo y el tórax y el abdomen ligeramente enrojecidos. Está obnubilado el paciente con un oxígeno por máscara facial, taquicárdico con una frecuencia de 120 por minuto, con una TA de 90-60, una saturación de oxígeno de 88 y una frecuencia respiratoria de 22. Bien, ¿qué vamos a valorar del paciente? Compañeras, compañeros. Bien, vamos viendo. Las preguntas serían, ¿qué vamos a valorar del paciente? ¿Cuál es la vía de hidratación a elección? ¿Qué observamos en el rostro y en la vía aérea? ¿Cuáles son los criterios para intubar en un paciente? ¿Qué alarma se debe setear? ¿Cuáles son los objetivos de la terapia hídrica? ¿Qué dice la fórmula de Parland? ¿Qué soluciones parenterales están contraindicadas y por qué? ¿Cuál es la superficie corporal quemada? ¿Cómo se debe realizar la curación? ¿Por qué es importante prevenir la hipotermia? ¿Complicaciones que debe prevenir? ¿Qué estudios complementarios son necesarios? ¿Cuándo debe reiniciar la alimentación de este paciente? Todas esas son preguntas que te están surgiendo conforme vas recibiendo al paciente. ¿Ok? Y lo que vamos a ver primero y principal es verificar la superficie corporal quemada. Bien, si vamos al caso, tiene quemado rostro, cuello y ambos brazos. Lado anterior, entonces tenemos rostro y cuello, rostro 9, cuello sería parte del tórax, 9, ambos brazos, lado anterior 9, 9 por 3, 27, tórax y parte del abdomen, 9 y 9, 27, 27 y 9. Chicos. 9 por 4, 36. 36. 36 y tenemos la mano, 37, 38. 38% de la superficie corporal quemada. A ese 38% de la superficie corporal quemada, le vamos, pongámosle que pesa 70 kilos. Entonces, 38 por 70 por 4, ¿cuánto da? A ver, ¿quién da con la calculadora? ¿Puedes repetir los números, por favor? ¿Cuánto?
¿Puede repetir los números? 38%. 38. 38 por 600, 70 por 4. 10.640. 10.640. 10.000. 640. 40. Bien. 10.640. De esos 10.640 tenemos que administrarle dentro de las primeras 8 horas el 50%, sería 5.320. 5.320 en 8 horas. Bien, sería razón de casi 150 gotas por minuto. Bien, ese es el cálculo que tenemos que hacer. Por eso les decía, pongan esa fórmula de Parlan dentro de lo que es donde van a ir siempre la mesa del carro de emergencia. Ahí lo tienen que tener para observar bien. ¿Ok? Sí. ¿Se dieron cuenta de cómo saqué la superficie corporal quemada? De acuerdo a eso, ¿cómo saqué la fórmula de Parlan? Para ver cuánto líquido lo tengo que pasar. Sí. Bien. Esto, conforme vayamos teniendo mayor fluidez del manejo de estas cosas, lo vamos a hacer mucho más rápido. ¿Ok? Bien, vamos a continuar porque nos queda poco tiempo y aparte, unas cuantas diapositivas más, unas 5 diapositivas más aproximadamente. Pero esto es todo cuidado de enfermería. Mantener la vía aérea permeable y asegurada una adecuada oxigenación, control de parámetros del ventilador si este paciente está ventilado, claro está, ¿no? Bueno, esto es el seteo de los ventiladores, eso lo van a poder leer tranquilamente porque en el caso de que el paciente esté, pónganle, ingresa despierto, pero observan los dientes o la lengua quemado, el médico va a proceder a hablar con el paciente. Mientras se está haciendo eso, ustedes van a preparar el carro de intubación, porque el médico le va a decir, necesitamos sí o sí hacerte dormir para ponerte un tubito en la boca para que esto no se hinche y no te tape el ingreso de las vías aéreas, el ingreso de oxígeno para que puedas respirar. Te vamos a poner esto, pero dentro de poco te lo vamos a sacar. Eso es lo que le dice el médico a grandes rasgos. Entonces, cuando ustedes observan eso, van a preparar el equipo para intubar al paciente. ¿Ok? El paciente va a quedar entubado y ahí inicia todo el procedimiento de todo el manejo del paciente con respirador. Control de glucemia por turno, porque se está alterando el medio interno por el mismo hecho de que hay pérdida de líquidos y electrolitos dentro de lo que es el cuerpo, por el que no tenemos esa malla protectora, que en este caso es la piel, que estamos perdiendo por ahí todo lo que es vital para nosotros en sí. La colocación de la sonda nasogástrica es para descomprimir el aparato digestivo, en este caso va a ir para débito. Iniciar la hidratación hídrica del paciente, buscar la fórmula de Parlan, iniciarla. El control de balance hídrico, iniciarlo. Es primordial marcar bien cuándo se inicia la fórmula de Parlan, cuándo se inicia la reanimación hídrica, para que no estemos viendo cuánto se largó, cuánto no se largó, cuánto queda, cuánto no queda, y de acuerdo a eso el ingreso y el egreso. Por eso mismo se coloca la sonda vesical también al paciente, porque a mayor líquido que le pones, y si no está con falla renal, van a venir también la cantidad de egresos, en este caso de orina. Si el paciente inicia con falla renal, lo vamos a ver por la orina y entonces el paciente se está encharcando, por así decirlo. Bien. Control de dolor depende del paciente si está despierto o está dormido, ya de que esté intubado, la pseudoanalgesia correspondiente.
Administración de antibióticos, eso ya va a quedar a criterio del médico, aunque hay varias medicaciones, pero como decía la compañera, hay que empezar a verlos y empezar a plantearlo desde qué punto de vista lo están indicando. Bueno, hablábamos de control de diuresis diureria por turno mediante la sonda vesical. Bueno, lo que es atención indirecta del paciente, todo lo que es placa, laboratorio, gasometría, urocultivo y lo demás se tiene que hacer. El electrocardiograma para verificar que esa... A ver, el paciente está quemado, bien. El paciente está perdiendo líquidos. Al perder líquidos se está perdiendo electrolitos. Le hacemos el electrocardiograma para verificar que no haya alguna alteración que no vaya a afectar la parte cardíaca también, ¿ok? Cuando ya se le coloca la vía central, se puede medir la PVC. ¿Para qué? Pues lo que le comenté la vez pasada, colocar la vía central es para medir la presión venosa central, en el cual vamos a verificar el gasto cardíaco del paciente y a ver si hace falta mayor líquido o disminuir la cantidad de líquidos. Si hay que disminuir la cantidad de líquidos, hay que verificar que esa misma cantidad esté saliendo por la sonda vesical, porque si no quiere decir que el paciente está con una falla renal o en algún lado se está yendo ese líquido. El paciente tiene que estar con la cabecera semi-Fowler, mantener las medidas de seguridad del paciente, tenemos que estar bien equipados para evitar la contaminación y ese traslado de microorganismos de un lado hacia el otro. ¿Ok? Bien, higiene confort, cambio de sábanas. Hay sábanas, nosotros por ejemplo lo que hicimos es solicitar sábanas estériles propias y para ese tipo de pacientes exclusivamente para que no estén contaminados. ¿Ok? Bien, luego de hacer todo este tipo de procedimientos, lo maneja en el showroom y se coordina la derivación a la terapia intensiva o también en el caso del servicio quemado al área restringida donde manejan al paciente este. Bueno, el control por la especialidad de plástica y quemado. Y bueno, ya ellos ya van a continuar con todas esas situaciones. Bueno, el soporte nutricional, ya los nutricionistas van a ver desde cuándo iniciarlo, cómo iniciarlo y a qué, ¿cómo se puede decir? Y qué tipo de aporte van a necesitar de acuerdo a la valoración de ellos, claro está. Y la solución va a ser de acuerdo por la sonda nasogástrica y en algunos casos también llegan a poner una sonda nasoyeyunal, preferiblemente. Las quemaduras son una causa importante de morbilidad en la población con un compromiso especialmente significativo en los niños y ancianos. Las quemaduras de gran extensión son un trauma muy grave. Se puede decir que todos los sistemas del paciente quemado severo se ven afectados de una u otra forma. Conocer cómo responder el organismo a las grandes quemaduras permite al personal de salud entender mejor esta patología y lleva a mejorar el esfuerzo y ofrecer un manejo más completo y adecuado del paciente. Bien, vamos a hablar un poquito nada más de lo que es electrocutado. Todo paciente que llega electrocutado, ya sea grande o mínimo, lo primordial, la pregunta principal de este tipo de pacientes es verificar orificio de entrada y orificio de salida. Si ingresa una carga eléctrica dentro del cuerpo, tienen que buscar por dónde ingresó. Se va a observar como si hubiera ingresado algo dentro de la piel, pero para hacia adentro. Y el orificio de salida rompe la piel y el calzado o de donde salga hacia afuera. Lo deja como si fuera una florcita abierta. Bien. ¿Por qué preguntar o por qué verificar o hacer ese examen de verificar el orificio de entrada y salida del paciente? Porque si esa carga eléctrica no salió, quiere decir que todavía sigue dentro del paciente esa carga eléctrica. Que puede llegar a salir y afectar, puede llegar a salir y afectar. Primero. Segundo, esa carga eléctrica va a afectar todos los organismos, todos los órganos que trabajan con electricidad. En este caso, ¿qué son? El corazón, el riñón
Por eso, primero y principal, se verifica orificio de entrada y salida. Segundo, se verifica, cuando se realiza control, se realiza electrocardiograma para verificar si la carga eléctrica se encuentra dentro del paciente. Tercero, se coloca una sonda vesical al paciente para verificar que no haya ningún daño renal, de acuerdo, y esto se va a hacer con el control de balance hídrico. Bien. Cuarto, si el paciente continúa con la descarga eléctrica dentro del cuerpo, se lo lleva directamente al shock room y se maneja el cardiodesfibrilador. El cardiodesfibrilador en este caso lo que hace es ingresa una carga eléctrica dentro del cuerpo y sale por el otro lado la carga eléctrica. ¿Ok? Ahora lo vamos a utilizar de puente en este paciente que tiene la carga eléctrica. Ingresa un poco de carga eléctrica, absorbe la carga eléctrica que tiene el paciente dentro y lo saca del otro lado. De esta manera es como nosotros vamos a sacar la carga eléctrica del paciente. Eso lo va a hacer el médico. Nosotros tenemos que preparar el cardiodesfibrilador. ¿Ok? Ahora, si el paciente estuviese... la carga eléctrica hubiera sido muy grande, amplia, de tal manera de que el paciente haya perdido la lucidez o esté con una alteración del sensorio, con un Glasgow inferior a 8 se lo entuba al paciente. No se encuentra el orificio de salida de la carga eléctrica. Lo que vamos a observar es lo que hablábamos la semana pasada, el tema de la rhabdomiólisis. En la rhabdomiólisis, al hacer un mayor gasto cardíaco, un mayor gasto de ejercicio, hace que los músculos se empiecen a trabajar forzadamente y así se empieza a producir este daño renal por la liberación de las mioglobinas. Bien, en el paciente electrocutado, esta carga eléctrica se incorpora dentro del músculo y hace que el músculo empiece a trabajar de manera enérgica, produciendo así que los músculos se empiecen a inflamar. Se ha llegado a oportunidades en las cuales se hace un corte en el lado lateral interno de la pierna para relajar el músculo para que no siga haciendo esos movimientos de contracción. En este tipo de pacientes, siempre verificar, hacer la valoración cardiológica, o sea, el electrocardiograma, monitorizarlo, verificar el orificio de entrada y salida de la carga eléctrica, control estricto de diuresis del paciente y verificar y evitar signos de rhabdomiólisis de este tipo de pacientes. ¿Ok? Eso es a grandes rasgos de lo que es un paciente electrocutado. Bien, y ya con esto terminaríamos. Bien. ¿Estuvo completa o no estuvo completa? ¿Les quedaron dudas o no les quedaron dudas? ¿Compañeros? Mi duda, profe, era de eso de qué tipo de herida tiene que ser, por ejemplo, cuando está toda necrosada la herida. Hay que es una herida húmeda, una herida seca. Es una ¿Cómo hay que herida mantener seca. esas heridas? Bien. Primero y principal, al hacer una herida ya necrosada, el médico va a proceder a tienen que hacer una curación seco para que el médico empiece a hacer la curación para hacer la escarectomía, o sea, sacar el tejido necrosado. Luego de sacar el tejido necrosado, ahí hay varios procedimientos a realizar. Lo puedes hacer hay
nosotros en sí lo que hacemos es agarrar la gasa o el apósito, untarlo con furacin, pero no en líquido, sino en crema, y poner sobre el sitio para que para que esto inicie esa reconstrucción del tejido por medio de las fibrinas. O sea que ese es uno de los procedimientos. Ahora habría que ver cómo es que sigue para más adelante. Ese tipo de curaciones lo ven dentro de la sala ya. Sí, no sé si se entendió o no. En un inicio haces una curación en seco para que el médico pueda hacer la esclerectomía y luego empezás con la curación con el nitrofuracin, pero en crema, para que pueda hacer así, facilitar la formación de la miofibrina del tejido. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Walter, ¿querés aportar algo? Hola, buenas tardes. Perdón por la demora. Y bueno, ahora estaba escuchando la charla muy buena, Sandro. Perdona por lo que pasó. Bueno, quería aportar, aparte de la herida, que hay un proceso de cicatrización donde se dice que con la sigla TIME, que hablan de los tejidos, el primer, la T, eh, donde se elimina la mayor cantidad de tejido que esté muerto o no viable. En este caso que estaba hablando de los flitemas, si hay que sacarlo, reventarlos o dejarlos tal cual, se trata de lo posible mantenerlos. En caso que estén el tejido ya se desprendió, bueno, hay que sacarlos, eliminarlos. Y eso siempre se lo trata de realizar en un ambiente, ya sea en un quirófano o en un ambiente que tenga todos los componentes para curarse una buena curación. O que tengamos todo a mano para una buena curación. Después tenemos la I, que es la infección. ¿Por qué decimos que tenemos que hacer una buena limpieza? Y que hablaba Sandro, que era con abundante solución fisiológica. Bueno, nosotros al hacer ese barrido, eliminamos la mayor cantidad de microorganismos de la herida. Y con esto evitamos la proliferación de bacterias. Después, cuando hablamos de la M, o que vendría a ser de la humedad, la herida tiene que ser, en realidad, una herida tiene que estar cubierta, pero aparte, tiene que estar húmeda. ¿Por qué la humedad? Porque se evita, si una herida está seca, se evita la cicatrización. Y si tenemos un ambiente demasiado húmedo o no curamos, como tenemos son estandarizadas las curaciones que tiene el paciente, dejamos estas heridas que estén muy húmedas porque el mismo organismo produce. También estamos dando lugar a que el microorganismo también se desarrolle. Y con la última, que refiere a la cicatrización de los bordes. O sea que hay que tratar que muchas veces se hacen escaratomías para que los bordes no queden ahí en ese mismo espacio y se va controlando y se va sacando la parte de los bordes para que sea más rápido la cicatrización y esas heridas cierren. Eso quería, no sé, hay una compañera que preguntaba por la herida y bueno, no sé si está respondida a tu pregunta. Sí, gracias. Lo entendí, gracias. Bueno, yo quería aportar solamente un poco más de lo que habló el compañero Sandro, los pacientes que nosotros atendemos en el showroom y que son porque
por electrocución o quemaduras también son las pacientes suicidas, homicidas o accidentales. Bueno, después de las lesiones que él habló, que bueno, las lesiones cutáneas, las lesiones en los tejidos propiamente dicho, las lesiones cardíacas, lesiones pulmonares, renales, bueno, hablamos en general porque es sistémico esto, hay un daño en todo el sistema neurológico también hematológico y abdominales. Quería aportarles solamente que leí que me quedó muy claro, me quedó claro que en un paciente que sufre una descarga eléctrica, ya sea por una descarga eléctrica domiciliaria o industrial o por fulguración, que es por una descarga eléctrica natural, por un rayo, eh, tenemos que tener en cuenta si el paciente presenta, está en paro o es una asistolia que decimos nosotros. Ese paciente se hace reanimación cardiopulmonar, un RCP, y se mantiene, por más que nosotros no tengamos pulso, tenemos midriasis, tenemos que hacer la reanimación porque estamos en presencia de una persona que es realmente, tenemos como primer pie que la persona es una persona sana y que tuvo ese traspié, bueno, y mantener el RCP hasta que llegue la asistencia. En este caso, que estamos hablando del hospital, se mantiene el RCP hasta que, bueno, no hay signos, ya, bueno, hay una tasa muy alta de electrocución si un quemado tiene entre un 5 y un 15% de morbilidad, el paciente electrocutado, esa sube 3 veces más, o sea que llega a un 45%. O sea que hay muchas chances que este paciente fallezca. Entonces, me parece muy importante decirle que la LRCP es muy eh, fundamental para que los pacientes estos que tuvieron una desgracia de tener una descarga eléctrica. Gracias, Walter. Otra cosita que me gustó y que bueno, en el paciente electrocutado el volumen lo vamos a duplicar por también que tenemos una evaporación y entonces el valor que si teníamos nosotros hablábamos hace rato de 5.000, tenemos que duplicarlo una vez. Bueno, muchas veces nosotros esperamos la decisión de los médicos, pero hay que tener en cuenta que un paciente electrocutado, esa dosis se aumenta más. No llegaríamos al doble, pero siempre se trata que ese volumen sea el doble. Bien. Listo, compañeros. Ya es el último curso, el último módulo del curso. Espero les haya gustado. No se preocupen que el año que viene se va a alargar de nuevo. Más organizado. Hubo fallas. 1000 perdones por eso. Pero esto da pie a que esto siga creciendo. Así que, compañeros, en el tema de la certificación, ya cuando terminen de entregar el módulo, este módulo la semana que viene, la próxima semana, ya estaremos preparando todo para la certificación, el cual van a salir con el número de resolución y con la evaluación correspondiente, con el puntaje correspondiente de cada evaluación. Bueno, cualquier duda, yo voy a estar escribiendo en el grupo y bueno, fue un gusto haber propuesto esto y bueno, que les haya gustado a ustedes también, a mí me reconforta un montón. Desde ya, muchísimas gracias, compañeros. Muchas gracias. Gracias a usted, profe, Gracias, por brindarnos profe. tanta información y
y aceptar capacitarnos a nosotros, ¿no? Yo como enfermera recibida recientemente, la verdad que es muy importante para mí crecer en lo profesional y brindar mejor atención a las personas que nos toque asistir, ¿no? Así que muchísimas gracias por haber estado desde ese lado y a todos los colegas que estuvieron también dando sus clases. Listo, compañeros, ya la clase queda grabada, ya nos estamos comunicando por medio del grupo por el tema de la certificación, ¿ok? Muchas gracias. Muy bien, Muchísimas gracias. gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, profe. Muy linda la clase. Muy linda la clase, muchas gracias.